Acá está. Ok. Estas dos. Entonces voy a empezar explicando estas desigualdades. Para eso, pues le expliqué que le voy a explicar, pero simplemente las voy a resolver. ¿Qué quiere decir? Lo digo ahorita en palabras y reserva que ahorita van a ver por qué digo eso. La primera desigualdad f de x menos L en valor absoluto menor que epsilon, simplemente dice que f está dentro de un intervalo abierto L menos epsilon, L más epsilon, ahorita cuando se resuelva. Entonces primero voy a enfrentar esa y después la desigualdad de x menos c en valor absoluto menor que delta mayor que 0. Vamos a resolver ambas desigualdades. Ya aprendimos a hacerlo allá en la unidad 1, ¿no? Números reales en desigualdades con valor absoluto. Pues ahorita es el momento de aplicarlas. Y bueno, venga. Entonces la primera, estamos hablando de f de x, valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon. Sí. Pues esa desigualdad es del tipo, no sé si recuerdan esas desigualdades que tenían valor absoluto. Ahorita les recuerdo cómo era. Había unas desigualdades que decía valor absoluto de x menor que a, sí, solo sí, y había una desigualdad doble donde ya no aparece el valor absoluto, mayor que a, mayor que menos a. Esa era la formulita para resolverlas. Ya aplicada aquí, pues como se ve. Pues si lo ven, pues es un valor absoluto menor que epsilon. Ese epsilon es un número mayor que 0. Ese siempre va a ser mayor que 0. Acá lo tienes arriba, ¿no? Epsilon positivo. Es un número pequeño. ¿Qué tan pequeño? Pues como quieras. Tan pequeño como quieras. Lo suficientemente pequeño, luego dice uno. Ajá. Al cabo estamos en los números reales y si tomas un número pequeño suficiente, puedes tomar otro más pequeño. Siempre se puede hacer eso. Ok, entonces aplicamos esta propiedad del valor absoluto a esta desigualdad y ¿qué te queda? Pues te va a quedar valor absoluto f de x menos L, pues tendrá que ser menor que epsilon y mayor que menos epsilon. Simplemente apliqué esa propiedad. Deja que aparezca aquí. Tarda en aparecer. Ya tardó. ¿Ah? ¿Sale? Y entonces, que lo que quiere decir es que y la resuelvo. La resolvemos para f de x. O sea, por eso te decía que va a quedar un intervalo ahí en f de x. La resolvemos para f de x. Es decir, f de x va a ser menor. Entonces, fíjate, es una desigualdad doble aquí. Voy a sumar L a ambos lados, a cada uno de los miembros. Más L aquí, más L acá, se va a cancelar, más L acá. O sea, pasamos la L sumando para cada lado, ¿no? Entonces te va a quedar f de x menor que L, lo paso positivo al otro lado, más epsilon. Y del otro lado, pues quedó mayor que, del otro lado también va a pasar como L, pero acá en este lado tengo menos epsilon. Entonces quedó así. ¿Ya? Pero te decía que, ¿cuál es el conjunto solución? Pues aquí el conjunto solución es un intervalo.
se llama, es el intervalo, a ver, lo voy a escribir aquí, como intervalo, pues va a ser f de x, va a ser igual, pertenece a este intervalo, el intervalo L menos epsilon, coma, L más epsilon. ¿Ya? O sea, si uno piensa que aquí, pues entonces aquí, imagínate, como esta f de x va a estar en el eje y, por eso voy a pintar un eje vertical aquí. Imagínate que tiene un eje vertical ahí, el eje y, ¿sí? Y lo que estamos diciendo con esta afirmación es que, bueno, hay centrado en L, este es L, hay un intervalo, ahorita se va a ver, ¿ya? Un intervalo, se llama intervalo centrado en L, de radio epsilon, L más epsilon. Sí lo alcanzan a ver, ¿no? Que estas cantidades, esta longitud, pues es epsilon. Y para acá también es epsilon, ¿no? Entonces, lo único que estamos diciendo es que f de x está metida ahí. F de x es algún valor entre estos, algún valor que está aquí. La f de x vive ahí. Eso es lo que está diciendo esta desigualdad. F de x va a estar por ahí. No sé, en alguno. Ahorita lo puse ahí. Ahorita puse uno ahí, pero puede ser cualquiera de los que están ahí. ¿Sale? Esa desigualdad entonces dice que la f de x está en ese intervalo, centrado en L de radio epsilon. ¿Ok? Entonces, en la otra desigualdad, ahora vamos a ver la otra desigualdad. La otra desigualdad es valor absoluto de x menos c mayor que 0 y menor que delta. Delta es un número positivo también. Delta es un número positivo. Perdón. Entonces, ahora vamos a resolver esa desigualdad también. Entonces, la escribo. ¿Qué pasa cuando tienes entonces que 0 menor que x menos c en valor absoluto menor que delta? ¿Qué significa esta cosa? Pues vamos a resolverla. Si se fijan, pues esta es una desigualdad doble. La voy a separar en dos. Las voy a separar en dos. Entonces voy a tener y voy a resolver cada una, ¿no? Entonces otra vez aquí atacando problemas de desigualdades, pues bueno, ya sabemos cómo está esta cosa. Entonces la primera desigualdad que tiene pues es x menos c, mayor que 0. Nomás la voy a escribir así. Son dos desigualdades, la otra es x menos c, x menos c en valor absoluto Entonces, fíjate, vamos a resolver la primera. Pues en la primera, pues, te recuerdo, aquí hay de los dos tipos de desigualdades. Acá arriba escribí una de las formas, ¿no? Pero también tengo la otra, que es cuando el valor absoluto de x es mayor que a. Sí, supongo que a es un número positivo siempre. Cuando tienes así ahora, valor absoluto de a mayor que a, acuérdate que esta te lleva a dos desigualdades. Una, que es x menor que menos a, o x mayor que a. Entonces era una de esas dos. Y bueno, resolvemos la desigualdad aquí.
Esa la voy a aplicar en el primero. Si te fijas aquí, en esta desigualdad doble tengo los dos casos, ¿no? Si las numeras, y este le llamas el caso I, y este es el caso 2I, el segundo, bueno, entonces acá voy a aplicar, para resolver la primera, voy a aplicar el caso 2, y a este el caso 1. Entonces la resuelvo. Vamos a resolverlo. El caso primero, el x menos c mayor que 0, te queda ahí, te queda, pues aplico la desigualdad, es una desigualdad doble. La primera va a ser que x menor que 0, x menos c menor que 0, x menos c menor que 0. O, entonces estamos resolviendo la primera, ¿no? Y luego resolvemos la segunda, o x menos c mayor que 0. Entonces, de esta me dan estos dos casos. Y ahorita resolvemos la otra. Y aquí, ¿qué te da? Pues te da x menor que c. Despeja la x, ¿verdad? Y acá, ¿qué te da? Te da x mayor que c. Fíjate lo que te dio. O sea, son todos los números, los menores que c, excepto el c. Sí, porque bueno, este es el intervalo eh, menos infinito, coma c, unión, es la o, el intervalo c, infinito. O sea, son todos los reales, excepto el número c. Uh-huh. Y luego resolvemos la otra desigualdad. Vamos a resolver esta, la 2. Esta también tiene dos casos. Es más, la puedo resolver en uno, como lo hicimos con la desigualdad doble. Igual que lo hicimos en la anterior. Igual que lo hicimos en esta, en la de f de x. Es del mismo tipo. Valor absoluto de algo menor que epsilon. Igual, valor absoluto de algo menor que delta. En este caso, pues igual. Vamos a resolver. Entonces esta me va a llevar a dos casos. Uno, digo, mejor en un solo caso, x menos c, por un lado menor que delta, por el otro lado mayor que menos delta. Estoy aplicando la propiedad 2 que recordé ahorita. Aquí las tengo anunciadas, mira, aquí arriba. Entonces estoy aplicando, es la propiedad, la 1, la que estoy aplicando. Y bueno, y ahí ya despejo la x. X que te va a dar. X te va a dar menor que, es decir, voy a sumarles a todos, delta más c. Bueno, en este caso no lo voy a escribir así, lo vamos a escribir mejor como delta. Vamos a escribirla como delta c más delta. Déjame quitar estos. Vamos a escribirla como c más delta. Sí, pasé sumando c, pero le tengo que pasar, entonces va a ser, nada más que lo voy a escribir así, c más delta. Y del otro lado, pues también te va a quedar c menos delta. Igual, estás hablando de un intervalo que está centrado en C y tiene radio delta. Se parece al de F, ¿no? El intervalo ese L menos epsilon, L más epsilon. Aquí es C menos delta, C más delta. Estás hablando del conjunto solución, el intervalo C menos delta, coma, C más delta.
Y listo. Ok. Entonces ya cuando haces la intersección, porque acuérdate que es I. Y bueno, entonces tienes que hacer una intersección. Hacemos la intersección. Entonces va a ser ese intervalo. Pues lo único que hay que hacer es quitarle el 0. La intersección va a ser el mismo intervalo, pero le vamos a quitar el 0. O sea que me va a quedar así. Todo el intervalo ese, pero menos el 0. Va a ser C menos delta. Ya el conjunto solución va. Coma C más delta. Y le quitamos el 0. No le quitamos el 0, le quitamos la C. No es el 0, es C. Ya, si lo pintas en un intervalo, en la recta real, pues fíjate cómo te queda. Va a haber un punto que no hay que no hay que tomar. Es el 0. Este es el C, insisto con 0. Es el C, ¿verdad? Este no lo vamos a tomar. Deja pintarlo ahí blanco para dar la idea de que, pues no. Ese punto no va. Entonces vas a estar otra vez en un intervalo. Este va a corresponder al punto C. El C. ¿Ah? Aquí a una distancia delta de C está el C menos delta a la izquierda. Y a una distancia igual, delta, está C más delta. O sea que estamos considerando el intervalo. Vamos a pintarlo en rojo. O sea, sin incluir los extremos. No lo incluyo. Todo este. No incluyo el C. Todo este y abierto. Ahí está. Ese es este intervalo. Es en valor absoluto. O sea, lo único que estamos diciendo es que tanto la X como la Y están dentro de un intervalo centrado en el punto L para el DF de radio epsilon y centrado en C para la X de radio delta. Pues bueno, ya sabe qué quiere decir esto. Pues ya casi entendemos. Ahora vamos a ver la conclusión. ¿Qué me está diciendo con esto? A ver, déjame pasar eso. Entonces, voy a hacer un... Acaba. Ya para explicar la conclusión. Imagínate que tengo una función y que tiene una gráfica como esta. Aquí lo vamos a pintar. No pierdo generalidad suponiendo que esa gráfica está en el primer cuadrante. Entonces, déjame hacerle que se vea grande esta. Es que voy a necesitar dibujar casi cada cosa. Entonces, mira, para empezar, vamos a pensar que la gráfica, pues, no me voy a complicar la vida, voy a pintar una gráfica, más o menos. Vamos a pensar que esta es la gráfica de y igual a f de x, de una función, ¿ok? Voy a ponerle una cuadrícula cuadrícula, a ver, para más o menos que vean cómo se va guiando la cosa. Vamos a pensar que por aquí hay un punto C
en el cual pues, no necesariamente yo tengo definida la función. O sea, no me importa si está definida o no. Hay un C ahí. Aquí. No sé si esa C está en el dominio o no. Esa C, por acá arriba, aparentemente me lleva a uno. Acuérdate que en el límite pues tiene que ir a un punto, pero no necesariamente. O sea, yo puedo evaluar la función a un lado de C, es decir, por la izquierda o por la derecha. Y en C pues no me preocupa si hay valor. Eso lo escribe uno así. F de C puede existir o no. Lo que importa es que F esté definida en una vecindad de C. Una vecindad como esta que acabamos, una vecindad de C. Voy arriba. Esta que está en rojo, esa es una vecindad de C. Son los puntos vecinos a C. Cercanos a C, claro. No, los puntos lejanos de C no tienen sentido. Cercanos a C. Si está definida en C, no importa. ¿Ok? Igual, entonces vamos a ver por acá, por eso hay un punto L que pudiera corresponder a esto. Es un punto L, ahorita no le vamos a dar ninguna característica, pero ya cuando demos una vecindad de L, pues sí, va a tener cierta propiedad. Ahorita vamos a verlo. Vamos a pensar que ese punto C, si la función estuviera evaluada, debería de corresponder a esto. Este es L. Entonces, aquí voy a dar una vecindad, o sea, voy a considerar epsilon. Epsilon lo voy a considerar epsilon mayor que 0, ese número lo voy a considerar para dar una vecindad de L, epsilon mayor que 0. Esta vecindad pues va a ser un intervalo centrado en L de radio epsilon. Para X voy a considerar el delta. Pero ve cómo. En L, pues entonces tomo la distancia delta y obtengo el L más epsilon. Obviamente le sumo ahí el L más epsilon y también le resto el L menos epsilon. Entonces obtengo una vecindad que es un DL, que es un intervalo centrado en L de radio epsilon. Estás obteniendo esto, mira. Estás obteniendo aquí esta vecindad. Está centrada. ¿No? Entonces, voy a hacer el proceso inverso. O sea, ahora ya estoy parado acá en las imágenes de las X, ¿no? De las que están en el dominio. Cercanas, se supone que van a estar cercanas al C. Si esto fuera el límite, eso es lo que quiero ver. Lo que quieres tú garantizar es que para que, para que tú afirmes que el límite cuando X tiende a C de f de X es L,
Para que afirmes eso, tiene que pasar lo siguiente. Aquí nada más voy a pintar un épsilon, pero me puedes dar los épsilon que quieras. Y para cada uno de ellos, ya tú me pudiste haber dado otro épsilon. Es decir, no sé, a lo mejor un épsilon más pequeño, ¿no? Acá está. Ahorita lo voy a borrar, ¿verdad? O sea, lo voy a, lo voy a deshacer, lo voy a borrar. O sea, o podías dar otro más pequeño. Y ve lo que tiene que pasar. Cada vez que tú me des un épsilon de un tamaño, si quieres, más pequeño, por supuesto, lo que tiene que pasar es que ahorita me voy a dejar este. Y este proceso se puede hacer para cada épsilon que des. Lo que dice es que, bueno, acá, en el eje X, voy a hacer un proceso así como inverso. Las imágenes me voy a ir hacia atrás, hacia el eje Y. Y acá voy a proyectar estos extremos. ¿Ah? Este es el extremo, L menos epsilon, pues vendría siendo, a ver, déjame apuntarla ahí con, aquí quedaría, y el otro quedaría por acá. No son los mismos, aunque el intervalo es simétrico, pues el otro ya no me dio tan simétrico. ¿Ok? Fíjate bien lo que hay que hacer acá. O sea, tú puedes ahora, dices, elige un delta, pero un delta especial, no cualquier delta, porque si yo ahora elijo un delta acá, lo voy a hacer ahorita y ahorita lo voy a corregir, voy a poner uno que no da a lo que yo quiero que pase. Es decir, por ejemplo, eligieras un delta hasta por acá. Acá está el C más delta y acá está, entonces simétrico a este, pues estaría acá. Acá estaría el C menos delta. Ve cómo te quedó este intervalo. Lo voy a pintar lo voy a pintar azul. Este intervalo está aquí. Obviamente este punto no lo considero, ¿ah? Pero está todo este intervalo. Ahorita lo voy a deshacer todo esto. Lo, lo que quiero explicarte, a ver, deja que aparezca pues porque no se ve lo que estoy pintando. Espérame, dame chance ahí. Que pinta un delta, tomé un delta mayor que cero, arbitrario. Pero no tiene que ser arbitrario. Ahorita te voy a decir por qué no tiene que ser arbitrario. Va a depender del epsilon que me des o del epsilon que elijas. Yo dije, para ese epsilon mayor que cero que me diste, bueno, yo te doy este delta. Y aquí lo estoy pintando. Mira, ahí lo pinté. Nada más que... ¿Ah? Es que tarda mucho esto. ¿Verdad? Entonces, mira, te voy a pintar cuál es el intervalo delta, para el delta que yo elegí, qué es lo que me quedaría. Me va a quedar un intervalo entre este, aquí está muy grueso, déjame elegirle. Ajá, aquí, de aquí hasta aquí. ¿Ah? Todo este intervalo. Ahorita también lo voy a deshacer. Pero te digo lo que
lo que digo, todo este intervalo. Bueno, este punto no. Pero fíjate lo que pasa. Si tomo un X aquí, dentro de este intervalo, vamos a pensar que es este. Vamos a pensar que es este X. Aquí tomo un X, ¿no? Y tú te vas a la función. Es decir, este sí lo puedo evaluar en F y te vas allá, arriba. ¿Ah? Y te sigues hasta ver. Entonces, fíjate dónde quedó el f de x. Quedó dentro del intervalo de radio epsilon. Para este x que tomé aquí dentro del intervalo de radio delta, cayó dentro del otro de radio epsilon. Pero ahora, observan este. Si tomas uno, lo voy a tomar acá. O aquí menos. Si tomo un x aquí, ¿ah? Este es el x aquí. Para este caso, pues te vas a ir a la función. Pero ¿qué pasó? El X está dentro del intervalo de radio delta, pero cae en el de radio epsilon. O sea que no me sirve este porque lo que yo quiero, o lo que exige esta definición, es que ese delta debe garantizar que todos los X que tomes, las imágenes f de X deben de estar en el intervalo. Voy a deshacer este camino. O sea, necesito elegir otro delta y voy a elegir ahora uno adecuado. Mira, fíjate cómo lo voy a hacer. Entonces primero voy a deshacer todo esto. No, no me funcionó con esto. Déjame borrarle ahí. Que no funciona. Vamos a borrarle. Esta línea no. Porque ese X no me jaló. Debo rehacer. Debo elegir ese delta que elegí. Está muy grande, por decirlo así, está muy grande, maestro. No me dio lo que quería. Aquí ya me metí en una bronca. Pero bueno, borrar sin dañar la figura original. Algo leve. Está así. Entonces, este delta quedó muy grande. Fíjate, dando la pauta el epsilon. Si este intervalo rojo, me fui a la preimagen, es decir, hacia atrás, y cayó en estos puntos, bueno, pues entonces eso te está diciendo cómo deberías de elegir el delta. El delta que vamos a elegir entonces va a ser aquí está, llegó hasta aquí. Entonces voy a elegir un delta que haga que esté dentro de ese intervalo. De estos puntos, mira, este punto que llegó aquí y este punto que llegó aquí. Aquí está mi C, aquí donde debo estar centrado, para elegir la X. Entonces, por ejemplo, de estos dos, de este lado que está aquí, esta longitud, pues voy a elegir el menor. Voy a elegir el menor, pero antes déjame quitarte ese X, porque este ya no estoy considerándolo. ¿Ah? Sí ven, o sea, este rojo, ¿qué es lo que arrojó? Ahora sí que, ¿qué es lo que arrojó? ¿Ah? Me está llevando a que, me está dando la pauta que voy a tomar para elegir aquí, dentro de este rango. Ahorita me estoy viendo lento porque
a la hora de escribir, porque cambié de lápiz. Aquí está, es casi como si estuviera escribiendo con un ratón, pero no. O sea, me dio la pauta. Ahí debo de tomar el delta. Te voy a tomar este mínimo. ¿Qué te parece si aquí elijo el delta? En vez de que esté aquí, pues lo pongo acá. Pues pongámoslo. Este que está aquí, en vez de tomarlo hasta allá, lo voy a poner acá. Ahí. Y entonces pues ya el otro va a quedar, ¿no? En automático. El C menos delta, pues va a quedar a la derecha. A llevármelo. Aquí está. Es decir, dentro de eso que proyectó el rojo, a la inversa, pues elijo el delta. Lo elijo así. Ah, caray, ahí quedó pintado de... Vamos a elegirlo así, ¿no? Pero con azul la quiero pintar. Aquí. Así, así. Ahí está, aquí está el intervalo. Entonces elegimos aquí. ¿Esto qué va a garantizar? Que cada vez que me des un X aquí, elijamos un X aquí, cualquiera que sea, dentro de estos límites, exceptuando el C, ese sí no lo puedes tomar, pero aquí si tú me das X aquí, entonces cuando te vayas a evaluarla, a la función, fíjate dónde va a caer, dentro del intervalo de radio epsilon. Eso es lo que quieres, que no queden afuera para ninguno. O sea que todo, si nos podemos ir un poquito exigentes, o sea, todo lo que va a dar del azul. Ahora voy a tratar de pintarle ahí la franja, me cuesta trabajo hacer el dibujo, pero déjame intentarlo. Va a quedar más o menos así, mira. Se va a ir a la función, todo tu intervalo, a la función, y entonces se va a proyectar adentro del intervalo. O sea, todo va a quedar adentro. Eso es lo que estamos diciendo con... Esa es lo que garantiza que un límite exista. O sea, déjame releerte la definición. Ahora sí la vas a entender. O sea, que todo vaya a caer dentro. Todo lo que está en el intervalo de radio epsilon caiga dentro del intervalo de radio epsilon en Y. Voy a leer la definición. Aquí está la explicación. Te digo que no era tan trivial, ¿no? Es más... Esto ya le voy a quitar estas marcas. La voy a dejar limpiecito. ¿Qué quiere decir que el límite cuando X tiende a ser de F es igual a L? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Que cada vez que tú me des un epsilon, alrededor del L hay un intervalo, ¿verdad? Y a ese intervalo para ese intervalo voy a poder escoger uno de radio delta en el eje X, que todo su contenido quede dentro del de radio epsilon. Eso es lo que está diciendo. Pero aquí no importa cuál epsilon me dé. Si lo da más pequeño, pues entonces yo tengo la manera de escoger un delta más pequeño. Esa es la situación. Cada vez que des un epsilon para encontrar un intervalo alrededor del radio L, habrá uno ya en X de radio delta que te va a llevar todo su contenido al de radio epsilon. Sí, esta definición no, te digo, no es... Y lo peor de todo es que no es tan sencillo
calcular límites usando esta definición. Para nada. Para empezar, no te da una idea de cómo calcularlo. Sí te dice, sí lo puedes demostrar, pero también es sumamente, lo voy a decir, es sumamente difícil. Sumamente, bueno, no, es un tanto difícil. Y el carácter operativo, pues obvio, no es ventajoso. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, lo que voy a hacer es definir unas propiedades con base en este límite, igual que lo hemos venido haciendo, ¿no? Igual que lo hemos venido haciendo, ¿no? Cuando definimos propiedades de números reales, no nos quedamos en las puras propiedades. Fuimos creciendo y encontrando propiedades más poderosas que te permitían resolver de manera más fácil los problemas. Entonces, igual aquí, lo que vamos a hacer es, a partir de esta definición, enunciar otros, que de hecho ni les voy a probar, pero la vamos a asumir como verdaderas. Y esos son los que vamos a usar para calcular límites. Esta, pues no, lo quise que lo supieran, ¿no? Porque es la definición formal y rigurosa del límite. Pero pues ya, ahora sí que va a quedar ahí en la historia. No la voy a usar para calcular límites. Para calcular límites voy a usar lo que se llaman los temas principales. Y aquí voy a empezar la clase, ¿no? Ahora pues, ahí quedó. Pues nada más tomo una captura y pues ya.